Buenas tardes, queridos estudiantes, docentes y familia pinareña. Hoy nos encontramos para compartir estos 30 minutos en la clase de Física octavo grado. Espero que todos ya estén listos con todos sus materiales encima de la mesa para poder comenzar con nuestra clase. En la clase de hoy trataremos todo lo relacionado con el estudio de la unidad número 1, que es la física, donde ustedes abordaron como contenido esencial medir magnitudes físicas utilizando diferentes instrumentos de medición. Los objetivos fundamentales que ustedes estudiaron en la unidad número 1 son argumentar la importancia de las mediciones para la vida, la ciencia y la sociedad en general. Caracterizar el proceso de medición de magnitudes. Realizar mediciones directas con algunos instrumentos de medición. Identificar las posibles causas de incertidumbre al realizar mediciones. La bibliografía que vamos a utilizar es el libro de texto de Física octavo grado. Durante la unidad número 1, ustedes le fueron dando respuesta a las siguientes interrogantes, como por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de la física? ¿Qué fenómeno físico estudia la física? ¿En qué consiste medir una magnitud? Además, ¿en qué unidad de medida se mide el tiempo, la masa, el volumen, la longitud, la temperatura? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para realizar una correcta medición? ¿Qué magnitudes conocieron en el transcurso de la unidad? Un proceso muy fundamental es cómo determinar la apreciación del instrumento o el valor de la menor división de la escala. Y para darle comienzo a nuestra clase, les propongo el siguiente tema: sistematización de la unidad número 1. Y para darle inicio a nuestra clase, les propongo realizar el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 1. La figura representa la escala de un instrumento de medición estudiado en clases. Obsérvalo y responde. Inciso A. ¿Cómo se nombra el instrumento representado? Les voy a dar un tiempo para que puedan ir copiando el ejercicio y respondiendo el inciso A. Espero que hayan coincidido conmigo. El instrumento representado se nombra regla graduada. Recuerden además que, bueno, para poderlo identificar tuvimos que observar la unidad de medida que tiene este instrumento. En este caso es el centímetro. Dice el inciso B. ¿Qué magnitud física se puede medir con este instrumento?
Recuerden que la magnitud física es todo lo que se puede medir, cuantificar en la naturaleza. Por tanto, ¿qué medimos con la regla graduada? Pues medimos longitud. Inciso C. Determina el valor de la menor división de la escala y realiza la lectura que indique el instrumento. Recuerden que hay 4 procedimientos para determinar el valor de la menor división de la escala, que no es más que la apreciación del instrumento. Primeramente se toman 2 valores, o sea, 2 números consecutivos. A estos 2 números se le halla la diferencia y se divide entre el número de divisiones que hay entre un número y el otro. Y el resultado que me dé es la apreciación del instrumento. Por tanto, la apreciación del instrumento es 0,1 centímetros por división. Cuando realizamos la lectura de este instrumento, contamos, o sea, la flechita indica, o sea, el bloque está 7 rayitas después del 2. Por tanto, la longitud del bloque es 2,7 más menos 0,1 centímetro. El inciso D menciona una fuente de incertidumbre que se comete a la hora de medir con este instrumento. Recuerden que la fuente de incertidumbre son todos aquellos errores que podemos cometer a la hora de medir con el instrumento. Por tanto, una de esos errores puede ser que el instrumento tenga la superficie rugosa debido a la manipulación, que los números estén borrosos, la colocación del instrumento a la hora de medir.
Pasamos entonces al ejercicio número 2. Dice el ejercicio número 2. Analice el instrumento representado en la figura que es muy utilizado en los laboratorios clínicos y responde las siguientes preguntas. ¿Qué nombre recibe el instrumento representado? El instrumento representado se nombra probeta graduada. Inciso B. ¿Qué volumen máximo se puede medir con este instrumento? Recuerden que el volumen máximo es el máximo valor que tiene el instrumento. El volumen máximo es 100 centímetros cúbicos. Inciso C. ¿Cuál es el valor de la menor división de la escala? Pues hacemos el mismo procedimiento. Tomamos dos números consecutivos. Aquí escogimos 40 y 20, pero puede ser cualquier número que ustedes elijan. El valor máximo, el valor máximo 40 centímetros cúbicos, el valor mínimo 20 centímetros cúbicos, entre el número de divisiones, que son 5 divisiones. La ecuación matemática para calcular la apreciación, o sea, la apreciación va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo entre el número de divisiones. Quedaría entonces 40 menos 20 entre 5. 20 entre 5 es 4 centímetros cúbicos por divisiones.
El inciso D. Determina el volumen del agua vertida en el instrumento. El volumen del instrumento, o sea, el volumen del agua que hay contenido en el instrumento es 28 más menos 4 centímetros cúbicos. El inciso E. Si el instrumento contiene agua hasta el nivel que indica la flecha y se introduce en el cuerpo, cuyo volumen, y se introduce un cuerpo cuyo volumen es la séptima parte del volumen del agua que hay en el instrumento y este se sumerge completamente, ¿cuál es la nueva lectura que indique el instrumento? Les doy un tiempo entonces para que copien el inciso. Aquí les muestro entonces la respuesta. El volumen del cuerpo. O sea, ¿cómo determinaron el volumen del cuerpo? Si el volumen del líquido era 28 centímetros cúbicos y se le introduce un cuerpo cuyo volumen es la séptima parte, pues no es más que dividir 28 por un séptimo. En este caso nos quedaría que el volumen del cuerpo es 4 centímetros cúbicos. Por tanto, cuando sumamos el volumen del líquido más el volumen del cuerpo, nos da entonces la nueva lectura que indica el instrumento, es 32 más menos
4 centímetros cúbicos. Les traigo entonces un cuadro resumen para que les sirva de estudio independiente. Dice medir. ¿Qué es medir? ¿Qué medimos? Magnitudes físicas. ¿Cuáles son estas magnitudes físicas? Recuerden que todas las magnitudes físicas son aquellas que se pueden medir, cuantificar en la naturaleza. Tenemos el volumen, la masa, el tiempo, la longitud y la temperatura. ¿Qué instrumento utilizamos para medir el volumen? La probeta. Y esta se gradúa en centímetros cúbicos o en mililitros. La masa. ¿Qué instrumento utilizamos para medir la masa? La balanza. Esta puede estar graduada en kilogramos, en gramos o en libras. El instrumento que utilizamos para medir el tiempo es el cronómetro, muy utilizado por los profesores de educación física cuando vamos a realizar alguna carrera. El cronómetro puede ser, el tiempo puede ser medido en segundos, horas y minutos. La longitud medimos con la regla graduada y esta se gradúa en centímetros, en metros o en milímetros. Y la temperatura en grados Celsius. Y su instrumento es el termómetro. Les oriento entonces el estudio independiente. Van a realizar la actividad 11, página 22 del libro de texto. Y vamos a decirles que para la próxima clase, vamos a estar trabajando con la unidad número 2, que es el movimiento mecánico. O sea, un cambio fundamental en movimiento mecánico. ¿Qué vamos a estudiar en esa unidad? Vamos a estudiar lo relacionado con este tipo de movimiento. O sea, hay un tipo de movimiento especial que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver qué características tiene este tipo de movimiento.
Vamos a calcular magnitudes como por ejemplo la distancia, la velocidad, el tiempo. Vamos también a trabajar con la fuerza, o sea, vamos a conocer qué es la fuerza, su representación gráfica. Dentro de estas fuerzas tenemos la fuerza de gravedad que ustedes estudiaron en grados primarios. También vamos a estudiar las leyes del movimiento mecánico, como también se les conoce, las leyes de Newton. Además, bueno, exhortarlos a que estudien, porque estos son contenidos que se evalúan en evaluación sistemática, en trabajos de control, en prueba final e incluso exámenes de ingreso al IPBC. Y bueno, para concluir, exhortarlos a que cumplan con todas las medidas higiénico-sanitarias para poder combatir esta terrible enfermedad que hoy está presente.